El fantasma errante. Tenemos en la línea al doctor Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Listo para contarnos algo que un hombre de ciencia ha vivido, pero que también tiene eventos o situaciones que tienen que ver con lo sobrenatural. Sí, hombre. Les comentaba que pues durante muchos años hasta que me jubilé, trabajé en ambulancias de urgencias médicas en la ciudad. Uh-huh. Hubo muchísimos casos que nos sucedieron realmente inexplicables. Uno de ellos que recuerdo mucho es que una vez fuimos llamados al norte de la ciudad por Cuautepec por una persona que se había ahorcado. Ajá. Entonces cuando llegamos al lugar pues ya no había gran cosa que hacer, solamente pues declarar que ya se encontraba sin vida y todavía estaba suspendido, y pues nos salimos de ese cuarto que era la recámara de la persona donde se había colgado. Nos salimos a la sala con el familiar que nos iba a proporcionar los datos para nuestro reporte, y desde esa perspectiva nosotros veíamos el cuerpo, pero el familiar no, porque él lo tenía de espaldas. Cuando vimos mi compañero y yo que el cuerpo empezó a girar así lento, hasta quedar de frente a nosotros. Y el familiar debió de haber notado esto porque volteó inmediatamente y nos dijo que qué pasaba. Nosotros le dijimos que mejor en el pasillo siguiéramos con esto. Salimos, completamos nuestro reporte y ya nos retiramos del lugar, pero realmente pues estábamos muy alterados nosotros por eso que habíamos visto. No encontramos ninguna explicación, puesto que en ese lugar no había ninguna corriente de aire que pudiese haber movido el cuerpo. Impresionante, ¿no? ¿En ese momento no les dio miedo? No, pues sí, nos asustó muchísimo, pero pues a fuerza de haber vivido muchas experiencias así de ese tipo y de haber escuchado relatos de otros compañeros también, pues sabíamos que estábamos ante algo realmente pues sobrenatural, ¿no? Claro. Por cierto, uno de nuestros compañeros, en la época de diciembre, que hace muchísimo frío, nos mandaron llamar a una colonia al oriente de la ciudad que se llama Desarrollo Urbano. Uh-huh. Entonces fueron a recoger a una persona que habían golpeado a las afueras de una vinatería. Iban 3 en la ambulancia, 2 se bajan a atenderlo y el chofer se queda viendo cómo sus compañeros están laborando con la persona que está golpeada, y junto a esa persona ven a otra más que está sentada, pero tiene un abrigo que las solapas le tapan la cara, le tapan el rostro. Entonces ya suben al golpeado a la ambulancia, se dirigen al hospital, y en el trayecto el compañero que iba manejando y que no se había bajado ve por el espejo retrovisor que va la misma persona que estaba sentada junto al herido, va en el extremo más posterior de la ambulancia, pero continúa todavía con las solapas del abrigo tapándole sus facciones, cosa que no le extrañó por el clima, ¿no? Estaba bastante frío. Sí. Cuando ya llegan al hospital y abre las puertas, pues ya no lo ve, entonces les pregunta por el acompañante y ellos le dicen, pues ¿cuál? Si nada más subimos a este cuate que golpearon. Y él empieza a jurar y a perjurar que había visto a la persona en el lugar y a la persona viajando con ellos en la ambulancia. Ellos lo meten al herido, lo entregan, y cuando salen, pues este compañero ya está muy asustado, está rezando. Ya esa noche no se quisieron dormir porque pues normalmente si van 3 en la ambulancia, 2 duermen, 1 hace guardias y así se van turnando. Pues ya los 3 no quisieron dormir absolutamente para nada. Y esas son pues 2 de las anécdotas que llegamos a vivir ahí. Doctor, es que ahí, ¿qué explicación le puedes dar? ¿Una explicación lógica? No la encuentras. No, realmente no. Realmente para nada. Vaya experiencias. Y esas son algunas.
de las vivencias que tuvieron cuando estuvieron en un hospital, pero definitivamente en este sitio hay situaciones precisamente insólitas, yo creo que por el dolor que se vive, también porque es una línea tan delgada que hay entre la vida y la muerte, que constantemente pues ahí hay una lucha, ¿no? Y entonces pues pueden estar ahí rondando esas personas, sus espíritus que ya fallecieron y pues están todavía por ahí. Sí, claro. Sí. Oye, doctor, Sí, una pregunta. ¿Te ha tocado ver personas que dices, híjole, este amigo o esta persona ya se va a morir? Y de repente, haz de cuenta que un cambio súbito, así de pronto, la cosa es completamente lo contrario. Es decir, se recupera, yo diría milagrosamente, o al revés, ¿no? Se considera estable y de repente, ¡fum!, se voltea el asunto. ¿Te ha tocado? Sí, definitivamente hay gente que sabe que se va a morir. O sea, por el tipo de lesiones que tiene. Habrá algunos casos en los que la gente pues no dimensione el daño que ya tiene, ¿no? Sí. Y que de momento pues no se percate que está en un riesgo muy alto de morir. Pero habrá otros que sin embargo pues sí, o sea, sienten exactamente que ya van a morir, y pues si van familiares con ellos empiezan a encargarles algunas cosas, ¿no? O sea, una vez levantamos un policía bancario en el barrio de Tepito que fue balaceado. Sí. Entonces llegó su hermano porque él vivía bastante cerca. De hecho, el policía bancario no estaba en funciones. Llegó su hermano, se subió a la ambulancia, nos fuimos y en el camino él le empezó a encargar así varias cosas, o sea, que cuidara a su mamá, a sus hijos, etcétera. Sí. Nosotros llegamos al hospital y pues bueno, la herida que él presentaba en el trayecto no nos denotó a nosotros que estuviesen agravándose sus condiciones. Dentro de lo delicado de la situación, pues él se mantuvo estable en el traslado, pero llegando al hospital falleció. Simplemente transponiendo las puertas del área de urgencias falleció. ¿Y él le estaba encargando algunos asuntos a su hermano? Así es, sí, lo relacionado con cuidas a mi mamá, te encargo a mis hijos, pero pues el hermano también, o sea, de cierta forma decía, no, pues cálmate, o sea, no te va a pasar nada, ¿no? O sea, vas a salir de esta, etcétera. Pero pues desafortunadamente no fue así. Yo lo imagino y se me hace muy complicado, ¿no? Saber, por ejemplo, cuando ya ves a alguien, un ancianito tal vez, y ya llega y ya sus signos vitales son muy bajos, dices, no, este señor ya no va a pasar esta noche, o porque ustedes de algún modo lo pueden saber, ¿no? O sea, no es que sean adivinos, sino que ya conocen mucho la materia y dicen, pues la presión ya no le da para más, ¿no? Sí, hay algún tipo de parámetros que nos indican que una persona ya no va a remontar su padecimiento, ya no va a mejorar su condición, sino que por el contrario pues va a fallecer, ¿no? Que ya es algo inminente. Te agradecemos mucho esta participación que has tenido con nosotros. No sé si quieras agregar algo más. Pues gracias por la oportunidad, y pues ahí estamos. Algún otro día, ojalá me den la oportunidad y... Claro que sí. Y comentamos, ¿no? Pues cuando gustes, esta es tu casa. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Oye, ¿tú también tienes algo que compartir? En realidad sí, la experiencia que tuve, la tuve hace ya varios años, cuando era un poco más joven, con un amigo mío, con el cual habíamos compartido bastantes experiencias. Solíamos caminar en grupo y platicar mucho sobre un poco de todo. Sí. Bueno, al grano. Una noche que nos quedábamos hasta muy tarde conversando y bueno, caminando por algunos lugares de mi ciudad. Hacía mucho frío y bueno, no estaba muy abrigado. Le pedí que me prestara una gorra que él tenía puesta. Él usaba el cabello muy largo, así que no me parecía muy lógico que usara una gorra para abrigarse. Entonces, bueno, accedió a prestármela. Y bueno, terminó la noche, me fui a la casa con la gorra prestada
Y pasó un tiempo, no pude devolvérsela porque, no sé, dejamos de comunicarnos un poco. Se comenzó a tener una vida un poco bizarra, digámoslo así. Frecuentaba lugares un poco raros. Se dedicó un poco, hasta donde supimos nosotros, al ocultismo, a hacer pactos y ritos raros. Entonces, estuvo mucho tiempo así, algo más de un año. Ya dejó de juntarse con nosotros y andaba solo con un amigo suyo, que no era nuestro. Sí. Entonces, simplemente se alojó y no hubo una oportunidad de devolvérselo. Un poco que nos daba temor acercarnos a él porque andaba en esta onda del black metal y, como les comento, leía mucho los libros que trataban sobre el diablo viejo. Entonces, un día desapareció. Estuvo como un año en eso. Un día desapareció y no supimos mucho de él. Bueno, como ya estaba apartado de nosotros, de nuestro círculo de amistad, bueno, y por una parte supimos que se había mudado a otra ciudad. Todo iba bien hasta que una noche yo estaba ya descansando. Era, no sé, casi la medianoche tal vez. De pronto sentí que algo golpeó muy fuerte el piso. Yo vivía en una casa y mi piso era de parquet, madera, ¿de acuerdo? Y el golpe que se sintió era demasiado fuerte. Parecía que habían lanzado un objeto muy grande y con mucha fuerza al piso. Y me desperté de inmediato de una manera muy violenta. Mi habitación era un poco oscura. Al abrir los ojos, daba directamente hacia la puerta. Abro los ojos y vi su cuerpo, pero lo vi sin cabeza. Órale. ¿De acuerdo? Entonces lo reconocí de inmediato porque obviamente era mi amigo y la manera en que él vestía, su cabello largo. O sea, lo curioso fue que estaba su cuerpo, no tenía la cabeza, pero tenía el cabello largo. Mi reacción fue simplemente un poco violenta también. Dije, oye, como que no molestes, ¿no? ¿O qué haces? Me volví a tapar con las frazadas, lo pensé un par de segundos y dije, no es posible. Volví a destaparme, abrí los ojos nuevamente y no había nada en el cuarto. Pensé que había sido algo normal, tal vez una pesadilla, algo así. De acuerdo, volví a dormir. Al día siguiente, en el lugar donde solíamos juntarnos los amigos del barrio, digámoslo así, se comenzó a correr un rumor. Supuestamente él se había suicidado la noche anterior. Entonces, yo decía, pero no es posible, que no sé, que aún no se los había comentado lo que había pasado la noche anterior a mis amigos. Pero ya como que se hizo oficial la noticia y confirmamos que realmente había muerto nuestro amigo Wilber, se llamaba él. Y les conté la historia y todos me decían, no es posible, es difícil de creer lo que tú nos estás contando. Entonces entramos en un debate, como que discutíamos, pero ¿cómo es posible? Yo no sabía nada de él, no sabíamos nada de él, no había manera de enterarnos y justo fue anoche y fue cerca de la medianoche. No estoy seguro de la hora. En lo que íbamos discutiendo, llegó un primo mío y dijo, no saben lo que me ha pasado anoche. ¿Qué fue? Todos. Es que él se apareció en mi cuarto, también lo había visto y me parece que le estaba jalando los frazadas, como que intentó despertarlo también de una manera, pero un poco más violenta que a mí. Para ese entonces yo había olvidado que yo tenía todavía la gorra de él. Entonces comenzamos a sacar ideas o a sacar conclusiones de por qué había sucedido conmigo y con mi primo y no con los demás. Y llegamos a la conclusión que al final yo recordé, ¿no?, que tenía la gorra en mi poder de él y mi primo tenía una chaqueta de él. Entonces, al momento que él se suicidó, porque él en realidad se ahorcó, fue la manera en que él eligió quitarse la vida, que nos contamos esto, nos vimos la cara y nos helamos un poco porque fue algo muy fuerte en realidad. Ver a tu amigo de pronto así. Yo lo vi sin cabeza y mi primo dijo que había escuchado su voz, pero que no llegó a verlo porque su habitación también era un poco oscura, entonces, pero sí sintió su voz y que en algún momento él había manifestado y se le había dicho a él que si le pasaba algo iba a llegar a su cuarto y que le iba a hacer justamente lo que él había hecho aquella noche.
fue en realidad muy fuerte para todos. Definitivamente. Y, bueno, no pudimos despedirnos de él, no llegamos a ir a su funeral ni nada de esas cosas. Fue un poco duro todo eso, más aún porque, bueno, yo conservo su gorra, no sé si mi primo tiene su chaqueta, pero así, eso sucedió y fue en realidad bastante fuerte. Y con respecto a lo que conversábamos hoy, sí, en realidad la gente cuando muere yo creo que de alguna manera se manifiesta y si tiene algún asunto pendiente o alguna cosa que considera necesario decir o hacer, creo que lo hace. Efectivamente, y en la situación en la que él falleció, cómo falleció, también es una manera en la que se cree que estas personas o este espíritu pues no trasciende de una manera normal, porque él se quitó la vida, ¿no? Sí, pero mira, yo te cuento, es que lo que pasa es que todo ese año que se alejó de nosotros, se dedicó mucho a beber, ¿de acuerdo? Y cada vez que él bebía se ponía en un plan un poco melancólico, digámoslo, y cuando encontraba a alguna persona de nuestro grupo con los que nos juntábamos, le decía, yo de aquí a un año voy a morir, o yo de acá a un año me voy a matar. Es como que él ya tenía más o menos planificado todo eso. Y fue muy duro en realidad para todos saber todo eso, porque al final se cumplió. O sea que de algún modo él ya estaba como que predispuesto, ¿no? Ya sabía lo que iba a pasar. Sí. Él seguramente tenía problemas de depresión muy fuertes y sí, no hubo quien le pudiera ayudar a salir de esa situación. Sí, en realidad sí, él tenía muchos problemas con su familia, me parece que no llegaba a entenderse del todo con sus padres, a pesar que ellos eran unas buenas personas y lo siguen siendo. Sí. Porque no tengo mucho acercamiento con ellos, pero los conozco y sé que son unas buenas personas. Y bueno, no llegó a un punto de entendimiento, tal vez no supieron ayudarlo. Sí. En ese momento él simplemente eligió eso y decidió marcharse. Sí. Pues es que fíjate que cuando ya tiene alguien la decisión de quitarse la vida, solamente un muy buen tratamiento y mucha cooperación de parte del paciente pueden ayudar. Yo tengo varios amigos que han fallecido muy jóvenes en circunstancias muy malas. Una situación que nunca van a olvidar, tú, los amigos y las personas que estuvieron cerca, pues, de este trágico acontecimiento que te interrumpí, estabas diciendo algo antes de irnos a corte, ¿verdad? Mi madre tuvo una enfermedad muy fuerte, no le supieron diagnosticar a tiempo lo que ella tenía, lo cual estuvo postrada en un hospital tal vez por un año, estuvo mucho tiempo, sufrió demasiado. Bueno, yo no la veía mucho porque ella se encontraba en otra ciudad, en un hospital ya mucho tiempo, muy poco, yo prácticamente vivía solo a esa edad, porque bueno, tenía la casa sola, mi padre nunca vivía con nosotros y ya. En fin, llegó una fecha en la que había un motivo por el cual yo deseaba mucho viajar a verla. Sí. Y bueno, pedí el permiso de mis tíos para poder viajar y verla. Entonces, bueno, accedieron, llegué a viajar, estuve con ella 2 o 3 días y quería mucho verla. Entonces, cuando volví a verla, estaba muy mal, no era la misma persona que solía ser. Había cambiado mucho físicamente y emocionalmente, estaba muy mal, muy decaída, y era una persona muy, muy fuerte. El hecho es que estuve con ella, pude disfrutar esos días a su lado, hablar un poco, y aunque no era la misma persona que solía ser, bueno, estuve con ella el día que tuve que volver ya para partir, y ella me dijo, hijo, quiero que tengas lista todas las cosas en la casa, que muy pronto voy a venir y quiero que lo tengas todo en orden, porque bueno, una vez que yo llegue vamos a hacer algunas cosas, y como ya no estaba en condición de hacer las actividades normales, yo tenía que ayudarle. Bueno, yo le dije, está bien, no hay problema.
me dijo que probablemente iba a llegar para el 1 de noviembre más o menos, que era el Día de Todos los Santos. Sí. De acuerdo, el Día de los Muertos. De boca para afuera yo le dije, está bien, quiero que vengas y todo, pero sinceramente por dentro no quería que vuelva. No sé por qué, no podría explicarlo. Simplemente por dentro decían, por favor no vuelvas todavía, o aún no sentía que no era el tiempo. El hecho es que recuerdo que el día que tuve que volver, ya llegó el taxi para recogerme y ella estaba sentada en la sala de la casa de una prima. La vi a través de la puerta y fue una imagen muy triste que la tengo muy grabada dentro mío y me partió el corazón en ese momento, y cada vez que lo recuerdo me pasa lo mismo. Por dentro simplemente dije, no vuelvas, no quería que vuelvas. Me fui, llegué a mi ciudad a realizar mis actividades. Pasaron 2 o 3 días y falleció. Sí. Y ella falleció por la madrugada, cerca como a las 3 de la mañana más o menos. Igual, yo estaba durmiendo y súbitamente me desperté. Pero no desperté como normalmente una persona despierta en la madrugada. Desperté y ya con la idea en la mente y con todo que ella había fallecido. Era esa mi sensación, era muy fuerte. Casi no pude conciliar el sueño y ya con el pasar de las horas, bueno, tú sabes, tienen que llamar a los familiares y todo esto. Llegó la mañana y recuerdo que una prima mía vino, me tocó la puerta y me dijo que no había fallecido. No era tanto como que una sorpresa, era como que yo ya lo sabía. Bueno, fue difícil porque a pesar que ella llegó a fallecer el día 25, recién el traslado y todo esto llegó como el 27. Sí. Y fue muy duro. Pasó con mi mamá y con mi abuela, con quien vivía también. Y bueno, de alguna manera yo creo cuando uno tiene una conexión fuerte con esas personas, los seres queridos, los familiares, se siente. Sí. Y sí, definitivamente. Igual con los amigos, cuando uno genera un vínculo bastante bueno con una persona, cuando deja de existir, es duro y se siente. Y de alguna manera esas personas también se manifiestan en la vida de uno. ¿Qué nos queda? Hay que seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Claro. Pues fíjate que esto que dices tú es muy cierto. Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Tú has tenido, no sé cómo lo tomes, pero yo siento que es un cierto privilegio que se vayan a despedir de ti. Se habla de que cuando uno sueña que vienen a despedirse, efectivamente se están despidiendo. Has tenido pues la noción justamente del momento en que han partido de este mundo, y eso tal vez pudiera decir que es una situación privilegiada, ¿no? Imagínate las personas que han perdido a un familiar, pero que jamás lo volvieron a ver, que están en la incertidumbre de que si estará muerto o no estará muerto, o dónde andará. Eso yo creo que puede ser todavía más complicado para que uno lo asimile, ¿no? Sí, definitivamente. Es muy complicado. El hecho de aceptar la muerte de una persona muy cercana es difícil. A mi familia le costó mucho superar lo de mi madre, y algunos años después falleció mi abuela. Fue muy duro para ellos, pero de algún modo siento yo que lo he asimilado mejor que ellos. Sí, de hecho que sí. Y bueno, a raíz de la experiencia con mi madre, bueno, para mí la muerte es algo bastante natural, y aunque duele perder a una persona y saber que nunca más la vas a poder ver, sí, uno debe tener la esperanza de que en algún otro momento también vamos a estar nuevamente con ellos. Exacto. De algún otro modo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Eso entonces, es una realidad, eso no cambia, eso así va a ocurrir.
Y eso es lo que te puede dar la fortaleza para seguir adelante y confiar en que esa persona que ya no está en este plano físico se encuentra en condiciones mucho mejores que las que nosotros tenemos, y eso yo creo que nos da una tranquilidad y podemos seguir adelante. Cristian, nos dio muchísimo gusto platicar contigo hasta Perú. Gracias por escucharnos y te invitamos a que compartas también allá la transmisión para que muchos peruanos también se unan a esta comunidad. Claro, gracias a ustedes por la oportunidad y tal vez un último acote, digamos, a esta conversación. Un libro que me ha ayudado mucho a entender todos estos aspectos de la muerte y de la vida, y se los podría recomendar a todos. A ver. Es muy fácil de conseguir en el internet, lo encuentran en un archivo en formato PDF y es libre. Se llama Vengo del Sol y está escrito, digamos así, o compuesto por una persona que se llama Fabio Cabobianco. No es un libro en sí que explica las cosas, es una experiencia, hasta donde tengo entendida y he podido averiguar, investigar, de un niño que desde muy pequeño, es una historia real, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, desde muy pequeño comenzó a explicar cosas muy, muy complejas acerca de la vida. Y en este libro se describe un poco de cómo en realidad es el ciclo de la vida, de dónde provenimos, que en realidad somos energía. Y hay una parte que dice que todos somos un pedacito de Dios. Eso es. Donde nosotros pasamos por una serie de etapas y nos desprendemos de Dios, que lo representa como el sol, él. Y cada paso, cada nivel que nosotros vamos dando, nos vamos purificando y nos vamos mejorando, y al final, como un círculo, volvemos a nuestro origen. Perfecto. Y es muy bonito. Me gustaría que ustedes también puedan tener esa experiencia de leerlo. Claro. Y todos los que están escuchando esta noche, claro, por Por supuesto. supuesto. Pues una información valiosísima, amigos, sobre todo para los que somos aficionados a estos temas. Te agradecemos mucho este tip, Gracias a esta ustedes. información, y sobre todo que participes aquí con nosotros activamente. Que pases muy buena Perfecto. noche, Cristian. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, un saludo grande para todo México y la gente que nos escucha. Yo soy nuevo en realidad, llevo pocos días escuchándolos y me encanta mucho este tema, tengo Bien. muchas historias para ustedes y ojalá que en una próxima oportunidad pueda comentarles algo más. Pues ya está hecho el compromiso, amigo. Hasta Desde luego, Cristian. Muchas gracias, que tengan buenas noches a todos. Igualmente. Ya tenemos en la línea a Vicente Cruz. ¿Cómo te encuentras, Vicente? Muy bien, señor Águila. Qué bueno que te encuentras bien. ¿Desde dónde nos llamas tú? Es un pango. Zumpango. En el Estado de México, y nos quieres compartir Sí, algo Estado de espeluznante. ¿De qué se trata? Esto no me sucedió a mí, me sucedió como dices del área de seguridad, me contacto con un compañero de la policía bancaria y él me contó que él, en época de estudiante, en el salón de clases, me apareció, yo no tuvo un fenómeno, apareció un fenómeno muy extraño, que una especie como de ente Sí. se materializó frente a todos los alumnos y profesores. Él dice que probablemente sea un extraterrestre. Cuando pasó esto, él intentó regresarse a la pared, meterse a la pared, pero chocaba una y otra vez, chocaba con la pared como si no pudiera abrirse su portarlo, no sé cómo se le dice, y hasta que por fin se atravesó la pared, el ladrillo. O sea, atravesó, se pasó de un lado al otro. Sí, o sea que apareció este ser Ajá. en medio de la clase así, Sí. pero que de repente se dio cuenta, pues estaba en un lugar que no era, yo creo, su ruta, su destino. Luego corrió o se movió porque era como que flotaba. Sí. Pues varias veces intentó meterse a la pared, pero chocaba y chocaba y chocaba, hasta que Sí. por fin yo creo que funcionó su equipo o lo que sea, tecnología que maneja, se metió a la pared y desapareció. Entonces a mí me cuenta esta persona que probablemente haya sido un extraterrestre que estaba en una fase de teletransportación o algo así. Hubo un fallo, ¿no?, en su sistema. Oye, pero es que ahí habían tenido otras experiencias que tuvieran que ver con el fenómeno ovni, o por qué pues lo ligas con que pudiera ser un extraterrestre. Porque esta persona me dice que eran como los famosos cliques,
Ajá. Tradicionalmente los retratan como cabeza grande y humanoides, ¿no? Y color gris. Más o menos esa era el físico, la complexión de este ser. Como le llaman, macrocéfalos, y tenían los ojos grandes. Exactamente, sí. O sea, clásico cabezón. Encaja perfectamente, ¿no? Con la descripción de estos Encaja seres. perfectamente, tal vez haya sido una especie de portal que se equivocó, no sé qué habrá pasado con una falla. Sí. En ese momento yo creo que apareció ahí con los alumnos, pero obviamente es espontáneo eso, no se puede grabar así rápidamente, es opresivo. Eso es. ¿Cómo fue que se esfumó? ¿Cómo se retiró de ahí? Es en cuestión de microsegundos, este ser como que avanzó. Ajá. Como cuando se avanza cámara rápida, pero lo más rápido, así como que se ve un destello, así como que chocó la luz con la pared como 3 o 4 veces hasta que por fin quiere insertarse o en la pared. Uh-huh. Ya desapareció ahí, como si la atravesara. Sí. Ok. Bueno, pues es un incidente extraño. Aparentemente seres de otro planeta, ¿no? Desde luego que no lo podemos asegurar, sin embargo sí encaja perfectamente con la descripción, como tú lo mencionas, de estos seres grises. Y bueno, ya a nivel personal, ¿tú crees en esta vida extraterrestre? ¿Tú piensas que sí existe? Por supuesto, sería un desperdicio de espacio del universo. Sí. Obviamente que sí, que sí hay otros seres, no como nosotros necesariamente, pero de que hay vida, por supuesto que hay vida. Si se generó aquí en este planeta, obviamente hay los elementos para que se generen en otros lugares, tal vez como en Marte, que han encontrado agua. Sí, claro. Con las lunas déjenme ver, ¿de qué? ¿Saturno, creo? No, de Júpiter. Hay lunas que están llenas enteras de agua, esto no es lo que han detectado los especialistas de la NASA, con sus sistemas tan precisos y fiables, ¿no? Y es que también lo que pasa, Vicente, cuando sucede algo extraño, también lo queremos ligar con seres que van más allá de nuestro planeta. No sé si escuchaste esa nota que incluso la publicamos en mioteca.mx el día de hoy, de aparición de supuestos huevos alienígenas, esto en Sonora, y la extrañeza, obviamente la curiosidad fue lo que provocó que surgieran muchísimos rumores por miles de bolas verdes en las playas de Guatabampito, esto del municipio de Guatabampo al sur de Sonora, y ante el desconocimiento de este fenómeno natural surgió rápidamente el rumor, sobre todo en redes sociales, que eran objetos dejados por seres extraterrestres. Sin embargo, las autoridades pues ya salieron y dijeron que se trataban de algas marinas que se forman cuando la actividad en el fondo del mar es muy agitada, o sea, tiene una explicación que como es un fenómeno natural no muy conocido, pues las personas se fueron por el lado extraterrestre y entonces ya se empezaba a maquinar que la idea, imagínate, los extraterrestres dejaron miles de huevecillos. Si quieren ver la fotografía, ahí está publicada en la página. Imagínate, se ve impresionante estos como si fueran tipo cocos, pero verdes, y la playa se ve inundada. Entonces, pues sí fue un gran susto para los que creyeron que los extraterrestres efectivamente habían dejado algo ahí. Sin embargo, tuvo una explicación, que era una explicación natural, y que ya salieron las autoridades a decir cómo estas algas cobraban esa forma. Entonces, sí es muy interesante, que definitivamente yo también creo, imagínate que aparte de este sistema solar, la infinidad de universo que hay, entonces definitivamente hay otro tipo de vida en algún lugar que no lo conocemos, a lo mejor, pero de que definitivamente debe haber, yo creo que sí, Vicente, ¿no? Sí, esos huevecillos me recordaste mucho la película de Coco. Ajá, exacto, sí. Muy padre la película. Sí, pero sí. Sí, de hecho, desde que hay vida, pero obviamente el gobierno nunca, aunque encuentre algo, evidencia absoluta, siempre va a haber una censura. Claro que sí. Pues amigo, es algo que todavía tampoco puedo descifrar. ¿Por qué tanto misterio, tanto secreto? Pues ni modo de que nosotros nos robemos los extraterrestres, ¿verdad? O sea, no sé por qué guardar tanto sigilo en este tipo de noticias. ¿O será que
Yo creo que atemoriza más estar en la ignorancia, ¿no? Claro, siempre la vieja leyenda negra dice que es malo, es malo saber mucho, pero en realidad es lo contrario. Exacto. Peor no saber. Así es. Definitivo, amigo. Vicente, muchísimas gracias por participar con nosotros y regalarnos esta experiencia, y esperamos que no sea la última vez que platicamos. No, para nada, y le digo que soy un fan ya muy, muy antiguo del programa, y Bien. muy contento porque otra vez voy a encontrar Claro, canales amigo. de comunicación. Claro, y pues les aquí felicito a los dos. Gracias. Que le echan muchas ganas y les interesa mucho a nosotros. Muchísimas gracias, amigo. Vicente, que tengas excelente noche. Realmente, hasta luego. Hasta luego. Y ya tenemos en la línea a Cristian. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿Desde dónde nos escuchas, Cristian? desde el estado de Tijuana. Buenas noches. Saludos allá en Tijuana, Baja California. ¿Qué nos quieres compartir esta noche? Acerca de tu comentario que habías hecho de que si las personas fallecidas pueden regresar a visitarnos después de la muerte. Ajá, ok. ¿Tú qué opinas? Yo tuve una experiencia con mi abuelo después de su muerte. Lo que pasa es que cuando él falleció, yo tuve un sueño con él. Soñé que él venía a verme y me tomaba de la mano y me decía, vente hijo, dice, ya vine por ti, vámonos. Y yo le decía en mis sueños, ¿a dónde vamos, abuelo? Y él me decía, tú vente, dice, vamos a estar mejor. Fue una sensación muy agradable, no tuve miedo, la verdad, porque él me quería mucho, yo le quería mucho, lo respetaba. Y yo cuando tuve ese sueño, al otro día le platicé a mi mamá, y ella me comentó que él se vino a despedir de mí, a lo cual yo le comenté que me sentía muy afortunado porque cuando él falleció a su lecho de muerte yo no me pude despedir de él. Y para esto me dijo mi mamá que era una sensación muy agradable, pero yo la verdad empecé a sentir mal, me empezó a dar muchos escalofríos, me empezó a dar mucha temperatura. A raíz de eso, cada noche, no había noche que yo soñaba con él, y siempre me decía lo mismo, que él venía por mí, que decía que íbamos a estar mejor. Y yo empecé a poner muy grave en esos tiempos, No. a tal grado de que ella le decía a mi mamá que mi abuelo ya me iba a llevar con él, que él quería que yo estuviera al lado de él. Entonces, a mí me empezaron a pasar cosas muy extrañas, empezaba a ver muchas sombras en mi habitación, pero era una sombra negra, grande, cuando apagaban la luz, y a mí me daba mucho miedo porque yo sentía que se me abalanzaba encima de mí, y yo gritaba, y hay veces que en las noches sentía como alguien se sentaba al lado de mi cama y me empezaba a agarrar mi cabeza. Yo me quería levantar y no podía, me sentía yo amarrado, quería gritar y no podía. Fue una sensación muy pesada en esos tiempos, a tal grado que me fueron a hacer como una tipo limpia con unos chamanes, y pues después de eso ya fueron pocas las veces que yo empezaba a ver esa sombra, pero sí había ocasiones que siempre me decían que mi abuelo me quería llevar consigo. O sea, y todavía mi abuelo es originario de Guerrero. Cuando mi abuelo se murió, su último deseo fue que cuando entraran a su pueblo empezaran a tocar la banda. Ajá. Y tuvieron muchos percances al llegar a su pueblo. Incluso cuando él llegó a su pueblo, su hermano de mi abuelo se levantó de la mesa y solamente cayó al suelo y falleció. Entonces, O sea, ¿el hermano de tu abuelo también falleció? el hermano de mi abuelo también falleció. Cuando él iba llegando en la carroza, Sí. el hermano de mi abuelo estaba comiendo. Entonces cuando empezó a tocar la banda era porque mi abuelo ya iba llegando en su féretro, y nada más se paró y se cayó al suelo. O sea, en ese instante se murió. Oh. Entonces yo también tenía miedo de que decían que él me quería llevar también consigo. ¿Tu abuelo de qué falleció? De pulmonía.
¿Y él dejó algún pendiente? Él tenía muchas cosas pendientes por su terreno, por sus trabajos, y pues la verdad él nunca iba a visitar a su familia porque él vivía en Morelos, pero él era originario de Guerrero. Sí. Oh. Y falleció, y primero se llevó a su hermano, y después a raíz de eso yo empecé a soñar mucho con él, y a raíz de empezar a soñar mucho con él yo veía muchas sombras oscuras, negras, en la noche. Uh-huh. Y yo me empezaba a sentir muy mal. Por supuesto. ¿Y luego qué sucedió? ¿Cuánto tiempo duró esto? Fueron como 15 días porque yo ya no podía dormir. Yo me levantaba en las noches, empezaba a ver muchas sombras. Siempre no había... En esos transcurso de 15 días yo siempre soñaba con él y me decía lo mismo, que él venía por mí, que me quería llevar. Y yo le tomaba su mano y su mano era fría. Y a raíz de eso pues yo le conté a mi mamá que no había día que soñara con él, y hasta que me decidieron llevarme con un chamán a darme una limpia, y él me decía que yo tenía algo muy pesado, y que si no hacíamos algo pues la verdad iba a fallecer. Ajá. ¿Y después de esta limpia ya mejoraste? Después de esta limpia me dio un amuleto el cual yo me lo tenía que poner y no me lo tenía que quitar, y para no tener esos sueños. Ok. Fíjate qué extraño, porque en lugar de despedirse, él estaba queriéndote llevar, o sea, no te estaba diciendo estoy bien, no te preocupes por mí, sino vente conmigo. ¿Tú tenías una relación muy estrecha con él? Sí, yo lo quería mucho, lo quería como mi padre, pero el hecho de muerte yo no me pude despedir de él. Yo era muy apegado a él, pero lo más extraño es que siempre me decía que venía por mí. Pero fíjate que aquí también el miedo puede hacernos también pues darle cabida a otros seres que nos quieran pues como mortificar, Nacho. Entonces no es que haya sido exactamente el abuelo, no, sin embargo sí fue algo que a ti te empezó a inquietar, el miedo empezó a provocar que fueras vulnerable a alguna energía que anduviera por ahí, que incluso nos mencionas que había ahí una sombra de negro, y entonces esto empezó a ser realmente pues una pesadilla para ti, ¿no? Sí, exactamente, yo sentía mucho miedo en las noches, sentía que al otro día ya no iba a despertar yo. ¿Y esto ya lo has ido superando, amigo? Con el tiempo se ha ido superando la muerte de mi abuelo. Ajá. Y yo, a partir de ese limpia que me dieron, sí, pues empezaron a bajar los sueños, dejé de... Las sombras todavía se alcanzan a percibir, pero ya es menos. Yo vivo en una casa no tiene losa, tiene lámina de asbesto. Sí. Y todas las noches se escucha cómo pisan la lámina, se escucha cómo cae algo arriba de la lámina. Ajá. Y empiezan a caminar sobre alrededor de la casa. En la cocina se escucha cómo se caen los trastes, cómo empiezan a jugar con los vasos, y mi esposa también está muy asustada en esa situación, sí, porque anteriormente no se daba eso. Ajá. Oye, una pregunta, esto al respecto del techo, ¿ya revisaron que no fueran aves? Que no fueran, no sé... Ya incluso solamente después, ajá, de las 12 de la noche, sí, es cuando se empieza a escuchar esto, que comienzan a caminar alrededor de la casa, sí, se escuchan pisadas como si se hundiera la lámina. Ajá. Y de ahí se pasa a la cocina, empiezan a hacer muchos ruidos, empiezan a jugar con los trastes, con las bolsas. Ajá. Incluso mi esposa ha visto la sombra. Sí. En una ocasión mi niña estaba sentada, tenemos una vaca de peluche grande. Sí. Y mi niña de la nada empieza a señalar a la vaquita de peluche y empieza a llorar. Y mi esposa le pregunta que qué tiene. Y voltea a ver a la vaca, mi esposa, y ella dice que la vaca mueve su mano. O sea, que la vaca empieza a mover su manita de la vaca sola. Sí. Y yo la verdad ese día no estaba en la casa, yo tuve que salir a trabajar. Le dije que esa vaca pues la tiráramos, o sea, la quemáramos. Porque mi niña pues empezó a llorar, la vio y empezó a llorar, pero un llanto así como con miedo, con terror. Sí, sí. Y mi esposa vio que mueve la mano a la vaca. Entonces mi esposa se
espantó mucho y tuvo que salirse de la casa. ¿Y qué hicieron? ¿Sí la tiraron? ¿Qué le hicieron a la vaca? Está guardada, no la quisimos tomar por temor a algo más fuerte, sino que esa vaca está guardada en un ropero, está con llave, está en un ropero, y no la hemos querido quemar, sino que esa vaca se la regalaron a mi hija cuando salió de la escuela. Ok. Es como un peluche, me imagino, ¿no? Sí, es un peluche, está algo grande. Sí. Oye, pues, fíjate, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? No tiene caso que la tengas guardada y escondida en un lugar en donde jamás la vas a volver a sacar por el miedo que te da. Yo creo que lo más conveniente es que efectivamente te deshagas de ella y así matan 2 pájaros de un tiro, ¿no? Y es lo que yo le decía a mi esposa, pero la verdad no la quisimos quemar, porque sí, o sea, fue muy fuerte para ella, sí, que incluso nos daba miedo quemarla, entonces, sí. si es necesario pues tirarla y todo eso, pues yo creo que sí lo vamos a hacer. Bueno, pues ahí te va la receta. Entonces, una bolsa negra de esas de basura, colocas la vaca en su interior y la amarras con un listón rojo. Y así te puedes deshacer de ella, la mandas a la basura y con eso te deshaces de ella si no la quieres quemar. Ok, yo creo que sí lo vamos a hacer, pero igualmente no sé si se dejen de escuchar esos ruidos. Pues vamos a ver, necesitábamos probar. Tenemos que hacer una pausa, ¿me permites tantito, Cristian? Ok, ¿puedo mandar un saludo rápido? Sí. Un saludo para mi compa, el Baldovino Rodríguez Joel, que se encuentra en la Ciudad de México. Órale, pues. Gracias, que estés muy bien. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cristina. ¿Desde dónde nos escuchas? Torreón, Coahuila. Muy bien, ahí también tenemos muchos peludomaníacos y tú vas a ser el primero que cuente su experiencia. ¿Qué tal? ¿Es terrorífica? Directamente no, porque se trata más que nada de cuando se sube, como muchos le llaman, se sube el muerto. Okay. Esa es mi experiencia. No, pues sí es terrorífica. ¿Vale? Sí es terrorífica. Antes de iniciar, sí. Carlos, ¿tienes altavoz o manos libres? No. ¿Qué nos vas a platicar, amigo? Mire, lo que pasa, mi historia comienza hace aproximadamente 8 años. Yo tenía escasos 16 años, 16, 17 años de edad. Entonces, sí. Yo tenía un vecino que él es, porque él vive, él es veterinario. Sí. Entonces él sentía mucha atracción, le gustaba mucho la charrería, por lo tanto también tenía muchos caballos, muchos animales. El show ecuestre le fascinaba, le gustaba. Entonces él pues sabía de la escuela para los caballos. De hecho, había muchas personas que igual lo contrataban para enseñar a bailar a sus caballos. Entonces un día, en la noche, pues un día normal, me acosté, llegué de la escuela porque yo iba al bachiller en la noche, en la tarde, en el turno vespertino. Llegué de la escuela, junto a los días hice mi tarea y me acosté a dormir. Yo tengo un hermano menor que yo. Él dormía a un lado de mí, dormimos en el mismo cuarto, pero a un lado, tenía su propia cama. Entonces, en el mismo sueño, yo lo que sentí, que desperté, abrí los ojos y me miré en mi cuarto. Sí. El motivo por el que desperté fue que escuché muchos pasos de caballo. O sea, cuando va, pero o sea, no cabalgando, sino que se escucha así conforme va caminando. Obviamente por el casco de sus patas, se escuchaba. Entonces cuando llegó escuché ese ruido, lo primero que se me vino a la mente es, no, porque mi vecino anda con un caballo, porque también le gustaba tomar a mi vecino en la noche, o sea, de haber llegado a tomar, y está con un caballo, por gusto, no sé, fue la primera impresión, tú. Sí. Pero en eso mi mente comenzó a
a pensar, ¿no? A pensar más. Y yo decía, pero mi vecino, o sea, a las 3 de la mañana, eran aproximadamente las 3 de la mañana, mi vecino, a las 3 de la mañana, y, o sea, nada más escuchaba el caballo, cuando de pronto, en mí se apoderó la idea de, porque se corre mucho yo he escuchado historias del famoso charro negro, entonces, se me vino a la mente que él era, y lo más, fíjate, no, hasta ahorita se me está poniendo todavía lo recuerdo, lo cuento, y se me está poniendo la piel. Entonces, cuando se me viene a la mente esa idea, y se me ocurre, y digo, es el diablo, cuando sentí que a un lado de mí, yo estaba tapado, con una sábana, cuando sentí, en ese momento que se me viene la idea que el diablo es el charro, sentí como empezaron a jalar mi sábana, y se apoderó de mí, o sea, un gran miedo, es un miedo muy grande. Entonces, yo, o sea, y primero que se me vino a la mente era que me quería llevar. Dije, el diablo me quiere llevar, el charro me quiere llevar. Y yo me jalaba, me aferraba fuerte a mi sábana para que no me llevara. Entonces estábamos en una lucha constante, ¿no? Entre que él me jalaba y yo resistiéndome, ¿no? Entonces fue cuando me empecé a cansar, mis brazos se empezaron a cansar, mi cuerpo se empezó a debilitar y dije, no, o sea, yo quería gritar, por cierto, mis padres dormían en otro cuarto, entonces yo quería gritar, le gritaba a mi mamá, pero, o sea, yo sentía que gritaba fuerte, pero en realidad yo me estaba escuchando y solamente lo único que yo sentía, nada más eran como unos pequeños gemidos, como, pues, no salía en sí, no salía nada de mi boca. Sí. Entonces, cuando te digo que sentí que mi cuerpo empezó a debilitarse, me empecé a cantar, pues dije, no, me empecé a conformar, dije, no, pues me va a llevar. Pues como le seguía contando, cuando mi cuerpo empezó a debilitarse, o sea, yo me sentí cansado, que yo me iba ya a dar por vencido porque dije, ok, yo me había quedado ya dado por vencido. Y vino en mí o sea, que me vino a la mente rezar, porque pues la verdad soy católico. Sí. Me vino a rezar y hay una oración, en mi familia creo mucho en esta oración que se llama la Magnífica. Es una oración la cual dicen que es muy poderosa. Entonces, cuando se me viene esa idea de rezar, yo quise rezarla así fuerte, pero como les decía, o sea, no podía hablar, no podía decir nada. Entonces la empecé a rezar, pero en mi mente, y empecé a rezarla con todo mi fe. Cuando de pronto sentí como me soltó ese ente, lo que haya sido, y ahí fue cuando desperté bien y corrí hacia a encender la luz. Entonces, pues la verdad, no, o sea, es un poquito malo porque hasta de mi hermano me olvidé, porque ahí quedó, y lo que fui primero fue a ver a mi papá, a mi mamá, ya le platiqué a mi mamá, lo sucedido, le conté todo. Esa noche, yo la verdad tenía muchísimo miedo, esa noche se quedó a dormir conmigo. Y otro día después, yo ella sentía mucho miedo. Créeme que me daba un miedo que llegara a la noche. Por el miedo de volver a experimentar otra vez. Entonces, oye, amigo, se está perdiendo un poquito tu llamada. Necesitamos que hables un poco más fuerte, a ver si nos haces ese favor. Ah, sí. Eso es. Entonces, ok. Entonces, fueron como 3 o 4 días que durmió mi mamá conmigo.
hasta que estoy agarrando un poquito más de confianza. Y un día de eso, después de eso, mi mamá me dice, no, pues ya, duerme solo. Yo me quedo en mi cama. Y esa misma noche que yo concilié el sueño, pero yo dormía con la luz prendida, o sea, porque no, tenía mucho miedo. Esa misma noche que yo me quedo a dormir solo, concilié el sueño. Cuando sentí de pronto que estaba meciendo, o sea, que movía mi cama, y desperté, luego desperté, y efectivamente cuando desperté todavía sentí el movimiento de que estaba moviendo mi cama. No, la verdad fue una experiencia, la verdad, para mí, en lo particular, muy aterradora, como te decía, pero la estoy contando, pero ahorita tengo así la piel chinita. Y pues esa es todo, esa es mi experiencia con lo paranormal. Vaya, pues sí fue aterradora y algo que te va a quedar marcado por mucho tiempo. Amigo, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que platicamos y más adelante nos narres alguna otra experiencia. Claro que sí. Tengo otras experiencias. Esperemos que nos vuelvan, de antemano, ahorita, muchísimas gracias por el espacio que me dieron. Y sí, voy a seguir marcando y pues créame que es muy agradable, los escucho todos los días. Gracias. Tener un espacio así para contar este tipo de experiencias. Y muchísimas gracias. Igualmente, amigo, que estés muy bien, que pases muy buena noche y que descanses. Gracias. Hasta luego. Pues ahí está, un poquito difícil la llamada, pero con muchísimo cariño y mucho gusto hacemos el esfuerzo por tratar de entender lo que nos está platicando nuestro amigo. El fantasma errante.